Buenos días a todos mis amados hermanos, qué gusto estar con ustedes. Bueno, estamos, gracias a Dios, allá estamos mejor. Gracias por sus oraciones, gracias por todas las llamadas, por las muestras de amor hacia nosotros. Gracias a Dios no es ningún COVID, sí, como se ha pensado, en ningún sentido. Más que nada fue una infección que teníamos que atacar. Todavía seguimos aquí canalizados, pero por la gracia de Dios estamos bien. Hermanos, esta mañana quiero animarte con un tema que a mí me hizo reflexionar mucho acerca de cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en prueba. Mire, en muchas ocasiones nosotros estamos acostumbrados a que la vida cristiana se pase de largo o que en verdad no ser enseñados por Dios. Pero debemos de entender algo, que la vida cristiana se trata de Dios, no de nosotros. Y es evidente que Dios va a trabajar en nuestras vidas de una manera que debemos de tener una actitud correcta cuando estés en medio, escúchame, en medio de la prueba. No cuando sales de ella, porque a veces cuando salimos de la prueba no aprendemos nada, puesto que no dejamos a Dios que nos enseñe en medio de ella. Esta pandemia nos ha traído muchas situaciones muy fuertes y aún en medio de esta pandemia Dios ha probado la fe de muchos y mucha gente desgraciadamente ha reprobado en cuanto a su fe. Es necesario que nuestra fe sea probada, hermanos. Es necesario que en verdad mostremos lo que hay en el corazón a través de esto y si en verdad amamos a Dios. Uno de los pasajes que siempre me ha encantado es Romanos 8:28 y lo repetimos mucho, pero a veces no sabemos la implicación de este pasaje. Cuando dice y sabemos, la palabra sabemos significa de convencimiento, estamos convencidos plenamente que a los que aman a Dios, déjeme explicarlo ahorita, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme sus propósitos son llamados. Y ahí la clave es a los que, no todos, porque no todos amamos a Dios en momentos difíciles, no todos en verdad entendemos su propósito por el cual Dios nos llamó. Y se trata de la vida de Dios, no la nuestra. Por eso nuestra vida puede cambiar. Quiero llevarte a esta porción que siempre me ha encantado meditar en ella y quiero compartírtela esta mañana, del libro de Santiago capítulo 1, de los versículos del 2 al 8. Pero déjame leerte el 1 para que veas a quién va dirigida esta carta. Dice: Santiago, siervo de Dios, dice, y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquellas 12 tribus, había mucha gente que se había convertido y estaban esparcidos por diferente parte de esa región. Pero Santiago aquí les hace ver y les habla a creyentes, hermanos, en esta parte, para que nos demos cuenta que van a venir a nuestra vida pruebas. Y el mandato que él da aquí es muy importante entenderlo. ¿Qué actitud debo de tomar yo cuando estoy en medio de las pruebas? Bien, dice, hermanos míos, en una forma, pues está hablando a cristianos. Dice, tened por sumo gozo. Fíjense qué interesante. Tener es un mandato, no es opcional, hermanos. ¿Sí? Yo debo demostrar una actitud diferente hacia Dios en medio de las pruebas. Y es un mandato en el cual yo tengo que gozar. Me dice, tened por sumo gozo. Sumo gozo, hermanos, es un gozo completo. Es un gozo pleno. ¿Y cuándo se da este gozo, hermanos? Fíjese, es interesante. Cuando estamos en medio de la prueba, prácticamente en medio de la trinchera es donde este gozo se da por completo. Un gozo pleno, completo, cuando estás en diversas pruebas. Qué interesante esto. Nosotros por lo regular no nos gozamos cuando estamos en prueba. Al contrario. Pero el apóstol Pablo siempre también invita a regocijarnos. Regocijarnos el Señor, otra vez os digo regocijaos. Y es una parte elemental en nuestras vidas. Y fíjense qué interesante, cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, aquí el apóstol Santiago habla una palabra muy clave. ¿Por qué tengo que gozarme en medio de las pruebas? ¿Por qué tengo que tener ese sumo gozo? Dice, sabiendo.
Fíjese, la palabra sabiendo es a través de la experiencia que vamos a pasar y permitirle a Dios pasarla, que la prueba de vuestra fe, porque nuestra fe va a ser probada, hermanos, es evidente. El apóstol Pedro también, que dice que nuestra fe va a ser probada como el oro, produce paciencia. Aquí la palabra significa perseverancia, ¿sí? Paciencia. Fíjense qué interesante. Perseverancia en medio de la prueba es donde más dependemos de Dios, es donde más buscamos a Dios, es donde nos regocijamos en Dios, es donde Dios nos enseña en medio de esa experiencia de prueba, precisamente porque sabemos que Dios está obrando. Y no es el hecho de bombardear al Señor con las preguntas ¿por qué? Sino Señor, ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar? La actitud correcta siempre en medio de las pruebas. Mire lo que dice el versículo 4. Debemos de permitir siempre que el momento de la prueba llegue a su culminación. Es muy importante, hermanos. Dios siempre nos va a querer enseñar y va a forjar su carácter en medio de toda situación y una total dependencia en Él. Es lo que quiere. Menos de nosotros, más de Él en nuestra vida. Dice el versículo 4 que es clave también, ya vimos el 1, es clave tener una actitud de gozo completo en medio. 2, sabiendo a través de la experiencia permitamos a Dios que la prueba de vuestra fe va a producir perseverancia, ¿sí? Y 3, permitir que la obra llegue, esta prueba, a su culminación. Versículo 4 dice, mas tenga la paciencia, la perseverancia, su obra completa. Permite que Dios te enseñe en medio de lo que estás pasando. Permite que Dios tome el control de tu vida en medio de la situación que estás viviendo ahorita. Tal vez por el COVID, tal vez por desempleo, tal vez por situaciones en las cuales dependías tanto, hermano, de ti mismo, de tus recursos, de tantas cosas, y que hoy todo cambió. Pero que ahora Dios quiere una total dependencia en ese aspecto y dice, mas tenga la paciencia, la perseverancia, su obra completa. Permite que llegue a su culminación como la vida de Job. La vida de Job llegó a su culminación y de tal manera Dios le enseñó grandes cosas. A tal grado, te das cuenta, que él tuvo que ofrecer sacrificios por sus propios amigos al tener un concepto equivocado de Dios y de él mismo. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito que debemos de permitir que la obra llegue a su culminación? La obra completa. Bueno, aquí lo dice. Es un propósito. Para que seáis perfectos y cabales. Qué interesante, hermanos. La palabra perfecto significa madurez. Como cristianos en medio de las pruebas maduramos. Aprendemos a depender completamente de Dios. Nuestro carácter es forjado en una manera tan maravillosa que tú y yo llegamos a depender tanto de Dios que de aquí en adelante ya no podemos hacer nada sin Él. Y sabemos que Dios es real. ¿Por qué? Porque permitimos que Él estuviera trabajando en medio de ella y confiamos plenamente. Pero dice también la palabra, y cabales, enteros. Mire, maduros y enteros. Nos mantuvimos enteros en medio de la prueba y sabe que todavía culmina sin que os falte cosa alguna. Qué interesante esta frase. ¿A qué se refiere sin que os falte cosa alguna? Hermanos, llegamos a ser lo que Dios quiere que sea. Su carácter es forjado en nosotros. ¿Sí? Cristo nos enseña a través de la prueba y no nos va a faltar nada. ¿Por qué? Porque en medio de ella dependimos tanto de Dios que nos dimos cuenta que Dios es suficiente para todo en tu vida. Y antes que preocuparte, centrarte en tu problema, te centraste en el poder y la misericordia y la gracia de Dios. Y sabías que Dios, y sabes por convencimiento que Dios está día con día trabajando en tu vida. Por eso, sin que os falte cosa alguna. Y mire, todavía tenemos un recurso tan maravilloso que a veces no usamos. Dice el 5. Fíjense qué interesante. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿sabiduría para qué?
para pasar por la prueba, mi hermano. Estás pasando por una prueba, una situación. Dice el Señor, pide sabiduría, porque es necesaria. Señor, ¿para qué quieres enseñarme esto? ¿Para qué vino esto? Dame la sabiduría para entenderlo. Dame la sabiduría para razonarlo y aplicarlo y plasmarlo en mi mente y corazón de tal manera, Dios, que pueda ser enseñado. Pida sabiduría, dice, y fíjese aquí es interesante aquí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual Dios mismo dice, da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Así de sencillo, el recurso está a la mano, hermanos. Pero nosotros a veces nos afanamos, nos preocupamos, nos metemos en tantas cosas. Déjeme decirle algo. Lo que hemos experimentado como familia ha sido algo tan hermoso. Ver la mano de Dios, ver sus ángeles rodeándonos, cubriéndonos cada día, ha sido algo maravilloso, de verdad. Ver el cuidado tan pleno que Dios tiene y el amor que ha mostrado, y que simplemente, Señor, pedimos sabiduría. Dame esa sabiduría para entender todo esto y también para hacer ajustes que Dios tal vez es necesario que nos pida en nuestra vida y empezar a encaminar nuestra vida en una forma diferente, hermanos, para bien. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. El Señor quiere una vida de santidad, el Señor quiere una vida entregada, no una vida de doble ánimo, que ahorita lo vamos a explicar, no una vida de religiosidad. A Dios no le impresiona. Dios impresiona cuando tú obedeces, así es sencillo, cuando tú amas, cuando tú das, cuando tú bendices, cuando estás dispuesto a darte a Dios en medio de situaciones difíciles y que puedes experimentar gozo pleno y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero hay un pero, hermanos, fíjese aquí en el versículo 6. Déjame decirte algo. Esto es muy importante para nosotros como cristianos, porque en muchas ocasiones empezamos a dudar de que Dios está con nosotros, de que seguro nos abandonó, no nos escucha. No, mi hermano. De que vas a pasar por pruebas, si eres hijo de Dios, vas a pasar. Es necesario. El domingo vamos a hablar de un tema muy hermoso, de verdad. Y todos vamos a pasar por situaciones difíciles si en verdad amamos a Dios. ¿Ok? Ve al versículo 6. Pero pida con fe. Pida que la sabiduría con fe. Señor, dame sabiduría para pasar por esto. Con fe ferviente, decir, Señor, creo en ti. Sé que lo que viene no lo puedo entender, pero por fe quiero entenderlo y por fe voy a avanzar. Pero pida, dice, con fe, no dudando nada. La razón por la cual no debe dudar, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Ya ve cómo es la ola, va y viene, dice, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, hermanos, déjame decirle algo. Si en medio de esta pandemia, si en medio de situaciones usted está dudando, déjeme decirle algo, Dios no le va a dar sabiduría, Dios no le va a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios quiere fe en su corazón. Quiere que se atreva usted a desafiarse y creerle en medio de situaciones adversas que Él está con usted. Por eso dice el 7, no piense pues, quien tal haga qué, que dude qué cosa, que recibirá cosa alguna del Señor. No nos va a dar sabiduría, no nos va a escuchar, no nos va a bendecir, no vamos a salir adelante si nosotros dudamos. Debemos de dejarnos en Dios. Por eso me encanta en el libro de los Salmos, en el Salmo 46, esta parte tan hermosa de un pasaje, el versículo 10 del Salmo 46, cuando nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, y ser exaltado entre las naciones, enaltecido ser en la tierra. Y esta palabra, quietud, hermanos, significa aflojarse, fíjese, relajarse, desistir, es dejar que Dios obre en medio de la situación que estás pasando, que Él te muestre su voluntad.
Por eso dice, no piense pues quien tal haga que dude que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no va a bendecir un corazón incrédulo. Por eso es necesario la obediencia, es necesario el creer en Dios en medio de circunstancias difíciles. Y sé que lo que hemos estado pasando no es fácil. Hay tanta gente que ha partido con el Señor, hay muchas situaciones que todavía hay enfermos y gente en verdad entregada a Dios. Sin embargo, vamos a pasar por todo ello. Y Dios sigue obrando. Dios sigue moviendo su corazón. Dios sigue preparándonos para la eternidad. Hermanos, pero necesitamos nosotros entender esa parte. Que en verdad Dios está preparando el corazón de sus hijos para llevarnos a su presencia. Y es obvio que Dios quiere probó la fe de Abraham, como no tiene una idea, para saber hasta qué punto Abraham en verdad le servía, le amaba y estaba dispuesto a obedecer. Tu fe va a ser probada de tal manera. Lo sentimos, pero hermanos, es la realidad. Hemos pasado por muchas situaciones, pero sabes, siempre Dios nos ha sacado de ellos, porque ese Dios es real, un Dios amoroso. Y por último, fíjese lo que nos dice, el hombre de doble ánimo, y habla de dos pensamientos, de dos mentes prácticamente, es inconstante en todos sus caminos. Una persona que duda, una persona que puede estar un rato con Dios y después ya no, una persona que vive de acuerdo a las circunstancias, que si Dios responde está con él, si no responde pues Dios no está con él, que se basa más a veces en lo material que en el sentido espiritual. Pero muchas de las cosas, hermanos, que vivimos como cristianos son de índole espiritual, que fortalecen nuestra vida, nos ayudan. Y Dios nos bendice a través de todo esto. Por eso es necesario que tú y yo entendamos que vamos a pasar por pruebas, por situaciones, pero siempre debemos de tener una actitud correcta. Y la actitud de gozo es elemental en tu vida. Tened por sumo gozo, un gozo completo, no a medias. ¿Cuándo? Cuando te halles en medio de la prueba, en medio de la trinchera. Por eso, si te das cuenta de algo, yo siempre he dicho que constantemente como cristianos estamos reprobando las pruebas. Terminaste una prueba, perfecto, pero vuelves a la misma después de tiempo. ¿Por qué? Porque no la pasaste. Porque Dios quiere mostrarte. Y mientras no pases estas, no podrás pasar otras que vendrán y que en verdad van a forjar el carácter de Cristo. Es necesario que lo entendamos, hermanos, y vale la pena. Estar apegado a Dios es lo más hermoso que pueda haber. Pero también hay cosas que vendrán, que no entiendes, pero que Dios te va a dar la sabiduría para pasarlas en medio de todo esto. Por eso quiero invitarte a que en verdad te goces en medio de cualquier situación. Y antes de estar preocupado, que estés ocupado en las cosas de Dios, buscando su santidad. El apóstol Pedro siempre habló de estas cosas. Mire, Dios está preparando el corazón, hermanos, este tiempo para llevarnos a su presencia. Y obviamente, ¿qué va a hacer el Señor? Va a probar lo que verdaderamente hay en el corazón de nosotros. Lo va a probar, hermanos. Él quiere saber si en verdad somos sus hijos, si en verdad le amamos, si en verdad estamos dispuestos a sacrificar todo por causa de Él. Así como Él sacrificó todo. Y la verdad que cuando esto te metes a la Biblia continuamente y te das cuenta lo que Dios dice, ya no quieres parar. Así que te invito a que tomes una actitud correcta en medio de la prueba. Y si estás pasando por situaciones difíciles, déjame orar por ti. La verdad, mire, disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de cosas es algo maravilloso. De verdad. Yo simplemente a través de esta prueba, yo no le dije al Señor por qué. Yo sabía que tenía que hacer ajustes en mi salud. Más bien le dije, Señor, ¿para qué? Y he entendido que debo de cuidarme, he entendido que debo ser más previsor en algunas cosas. Y sabe, pero he entendido que debo de gozarme en medio de cada situación que pasa en mi vida. Y gracias a Dios por enseñarnos. Dele gracias a Dios que lo enseña cada día, que lo ama y lo tiene en el hueco de su mano y usted no está solo. Por eso, hermanos, esta serie se titula
Dios preparando el corazón de las personas para la eternidad. Y qué bueno que Dios nos esté preparando, pero nos está puliendo día con día, como se pule también el oro, como se prueba, como se pule aquellos metales para sacar lo mejor, el brillo de nosotros. Así que gócese delante de Dios. Y hermano, que Dios le bendiga. Si está pasando por alguna situación, déjeme decirle, hábleme, escríbame, quiero orar por usted. Quiero que usted tenga gozo, contentamiento, paz, tranquilidad y aprenda a depender al 100% de Dios. Disfrute este momento de prueba. Disfrute la situación que está pasando. Yo sé que no es fácil, pero hermanos, de que Dios está obrando su perfecta voluntad en usted. Le invito a que oremos y demos gracias, sobre todo de que estamos pasando por esto. Y rinda su vida, rinda su corazón al Señor, no le niegue nada. Si tiene falta de sabiduría, pídala, pero pídala con fe. No dude nada, y le será dada en abundancia y sin reproche. Recuerde, Dios te dice, aquí está, para que la pases y aprendas mi propósito. Así que le invito a orar, ¿sí? Padre, gracias te damos por la vida que nos das, gracias por permitirnos levantarnos hoy. Y a pesar de las circunstancias, tú eres Dios, tú sigues reinando sobre nuestras vidas. Yo te bendigo y te exalto, Dios, porque has sido maravilloso y poderoso para con nosotros. Nuestra familia también te agradece la forma tan maravillosa que tú te has manifestado, has estado ahí, has provisto de tal manera, Señor, que nos has sorprendido. Tú eres nuestro Dios. Y en medio de todo esto nos gozamos y aprendemos que todo esto tiene un propósito, sabiendo que a través de esta experiencia, Señor, tú te haces real. Gracias te damos por la vida de mis hermanos, gracias por sus oraciones, gracias por todo su apoyo. Yo te pido que los bendigas y si están pasando por alguna situación puedan aprender a tener sumo gozo en medio de la prueba. Yo sé que no es fácil, Señor, pero tampoco imposible, porque el gozarnos, Señor, en medio de todo esto y aprender a tener una actitud plena de gozo, no es fácil, mas no imposible, porque tú estás ahí respaldándonos, ayudándonos y sosteniendo nuestras vidas. Tú guardarás en completa paz, dice tu palabra, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, y perseveramos en ti. Así que bendícenos grandemente y gracias te damos por todo tu amor, por toda tu misericordia y por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, queremos invitarle este sábado, iniciamos las conferencias para matrimonios de amor y respeto. Como son conferencias largas, se han dividido en 2 horarios. La primera de ellas será a las 10 de la mañana, este sábado 16 de octubre, a las 10 de la mañana. Y la segunda en el tiempo después de comida, que pase a las 3 de la tarde. Disfrute estas conferencias, son completamente gratis. Si usted quiere aportar algo, va a estar abierta ahí la cuenta en ese sentido, pero son conferencias que le van a ayudar a entender la esencia de lo que es el amor y respeto en este tiempo tan elemental dentro de su matrimonio. Son 2 palabras claves que unifican al matrimonio plenamente y que Dios las ha dejado. Le invito a que se conecte, pida el link a los teléfonos 2223 81 11 73 y 2212 07 97 95. No se olvide que hoy tenemos nuestro estudio GPA el estudio de fundamentos, donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en una forma más intensa para que usted crezca y aprenda a conocer a Dios. También los miércoles a las 8 de la noche, nuestro tiempo de oración, donde estaremos viendo y retomando el tema, cómo entender los tiempos difíciles, lo que estamos viviendo. Y hermanos, de verdad ha sido de mucha bendición. Hemos visto la mano poderosa de Dios contestando oraciones de una forma magistral. Por eso yo le invito a que ore. Una iglesia que no ora es una iglesia que está tambaleante y está a punto de desaparecer, y va a desaparecer porque no está fundada en lo que es la roca. Y también los jueves a las 9 de la noche tenemos nuestro grupo de GPA de matrimonios, donde estamos viendo un tema muy interesante acerca de cómo
tener una mejor comunicación dentro del matrimonio, poder cerrar el círculo de conflicto. Inclusive vamos a hablar este jueves acerca de cómo enfrentar juntos las pruebas. Cuando vienen las pruebas como matrimonios, tenemos que aprender todo esto. Y bueno, invitarte también los domingos a las 10 de la mañana a nuestro servicio, un tiempo de oración de 1 hora, de 10 a 11, y después el servicio a las 11:30, donde estaremos viendo un tema muy impactante para estos tiempos, en el cual te va a animar bastante en la forma en que Dios obra y trabaja en medio de circunstancias adversas, cómo puedes ver la mano poderosa de Dios. Pero te invito a que te desafíes, pide el link, y hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos. Otra vez retomamos nuestros devocionales, van a ser a las 8:30, solamente que por un tratamiento nos levantamos un poquito más tarde, pero a las 8 de la mañana. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana con un devocional más para tu alma, y disfruta todas las bendiciones que Dios te está mostrando. Él está contigo y Él prometió cuidarte. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta mañana.